Vale. Listo. Ya. Perfecto. Vale, yo me voy. Chao. Bueno, pues gracias de nuevo por la invitación, por hacer este evento. Y bueno, juntarnos y bueno, este workshop de una hora tenemos que hacerlo muy concentrado. El título puede deciros algo, puede deciros nada. Lo de los niños y los pentesters nunca mienten. Al final, el workshop, como venía en su descripción, lo que va a intentar mostraros es un poco una introducción al mundo del hacking ético. Incluso hablaremos algo de los ejercicios de Red Team, un poco para diferenciarlo. Pero bueno, lo que intentaremos es mostrar una introducción, ver un poco cómo es de necesario esa base en ciertas materias, como pueden ser los sistemas operativos, las redes, la programación, para generar o crear una buena base para luego especializarse en ciberseguridad. Es algo también importante y que cada vez se demanda más. Y luego el workshop es totalmente o eminentemente práctico, por lo cual vamos a ver diferentes fases con diferentes etapas, ¿no? Donde vamos a ver pues el reconocimiento de la enumeración y el reconocimiento de servicios por un lado, y luego pues la explotación y post-explotación por otro, ¿no? Pues para ver un poco el proceso en un test de intrusión, en un pentest, por ver cosas prácticas y que podamos aprender hoy cosas, ¿no? Bueno, os dejo aquí buenas notas, luego publicaremos la PPD, con lo cual luego podréis verlo. Yo, como decía Gabriel ha hecho una presentación muy buena sobre mí, así que no tengo mucho más que añadir. Algunas notas que tenéis ahí, pues algunos libros de ZeroXWord y algunas ponencias. Como os he dicho, vamos a contextualizar primero lo que es el hacking ético, lo que es un red team, vamos a diferenciarlo un poco y vamos también a meternos en temas de estándares, modelos, metodologías, un poco de conceptos muy básicos y muy rápido, porque es verdad que necesitamos partir de un punto para luego posteriormente pues ver pues lo que comentaba, ¿no? Pues la recopilación e identificación de servicios, la explotación, las técnicas de post-explotación y un poco diferentes fases que podemos tener en un test de intrusión. Como vamos a ver, en un test de intrusión se puede utilizar en un proyecto de hacking ético o incluso en el ejercicio de Red Team también se puede hacer uso de un pentest, ¿no? No tenemos que confundir lo que es un Red Team con el hacking ético puro, porque realmente no es exactamente lo mismo. En el Red Team vamos a ver las diferencias, son ejercicios donde se emulan ciertas amenazas, donde no solamente la parte digital es importante, sino que también una parte física y humana que también es importante. Y bueno, pues iremos viendo esto a lo largo del workshop. Vamos con la parte de introducción. Lo primero es, vamos a definir, bueno, pues lo que es la auditoría, lo que es un test de intrusión, lo que es un Red Team, lo que es el hacking ético. Vamos a empezar por el hacking ético. El hacking ético al final podemos decir que es un conjunto de pruebas que se van a realizar con el objetivo de poder medir si las empresas están haciendo unas buenas inversiones en seguridad, si los controles que se están aplicando, las protecciones que se están aplicando son eficaces y eficientes. Entonces, es una herramienta, el hacking ético es una herramienta que nos permite medir, evaluar la seguridad de una organización, ¿no? Dentro de los proyectos de hacking ético vamos a encontrarnos con el concepto de auditoría, ¿no? Pues tenemos auditorías perimetrales, auditoría web, auditoría de sistemas, auditoría de red, auditoría wireless, VoIP, etcétera. Y otro tipo de pruebas, que aunque no son auditorías, también podemos encontrar como pueden ser pruebas de rendimiento, para ver si una infraestructura está adecuada o tiene la suficiente capacidad para aguantar un ataque de negación de servicio distribuido, por ejemplo, o simulaciones de APT o pruebas de concienciación de empleados también para ver si los empleados de una empresa pues tienen conciencia de los riesgos y amenazas a los que se enfrentan. Entonces, las auditorías en sí son pruebas en las que vamos a intentar buscar el mayor número de vulnerabilidades. Eso es el objetivo que nos marca este cuadro, donde al final una auditoría web, una auditoría wireless o una auditoría VoIP lo que pretende ver es identificar el mayor número de vulnerabilidades, ¿no? Y haciendo pruebas y ir intentando sacar esta información. Tiene una serie de pautas interesantes la auditoría, como puede ser, bueno, la duración depende un poco del tipo de auditoría, de los activos que haya que evaluar, pero el conocimiento interno, eso es importante. Si os fijáis en la parte derecha de la tabla que pone conocimiento interno,
dice que es completamente conocido por el equipo de seguridad. Y es que generalmente es así, ¿no? Es decir, el equipo de seguridad conoce que se está haciendo una auditoría. Es más, tú estás hablando con ellos constantemente. O que se está haciendo un proyecto hackinético cuando hay más pruebas dentro de un proyecto. Luego tenemos el concepto de test de intrusión, que lo hemos sacado fuera. Realmente, bueno, pues una parte, por ejemplo, de un hackinético, donde se hace un pentest, es una prueba pues donde se intenta obtener un camino. Es cierto que aquí pone que el objetivo es identificar mayor número de vulnerabilidades. No es tan cierto, sino es más lograr la intrusión, es la segunda parte. Lograr esa intrusión o ese camino para conseguir acceso a las máquinas, a los activos de la organización y poder demostrar que existen fallos de seguridad que permitan acceso a información sensible o a máquinas sensibles o a dispositivos que no deberíamos poder acceder. Dependiendo siempre del rol del que partamos, ¿vale? Siempre también el alcance que nos pongan en el test de intrusión o en las diferentes auditorías, siempre es importante pues si estará en el contrato especificado y lo que tenemos que hasta dónde tenemos que llegar o qué tipo de pruebas tenemos que llegar. Pero el test de intrusión, al final podemos decir que es, bueno, intentar lograr un camino para conseguir vulnerar las máquinas y acceder a cierta información que no deberíamos. Bueno, sigue estando acotado a determinados activos, es un poco similar a la auditoría, estamos acotados a activos, pero en el conocimiento interno dice comúnmente conocido por el equipo de seguridad, ¿vale? También, en la duración suele ser semanas, días, dependiendo cliente, dependiendo la magnitud. Y luego fijaros que está el concepto de Red Team, que ahora mismo está muy de actualidad, ¿no? Red Team, Blue Team y todos los teams que van derivados de los colores. Entonces, el Red Team al final es un equipo especializado en, lo primero, el objetivo es lograr identificar, como dice aquí, el nivel de exposición y riesgo. Es decir, lo que vamos a intentar es comprobar la exposición y el riesgo independientemente del vector. Cuando hablamos de vector, hablamos de vectores digitales, físicos y humanos. Es decir, lo que vamos a hacer es una emulación de una amenaza real que se puede enfrentar a una organización y las amenazas generalmente no solamente vienen por la parte digital, vienen por otros enfoques. Y es más, puede ser que una amenaza utilice diferentes vectores, es decir, una parte de la amenaza se lleva a cabo de manera digital, pero otra parte de la amenaza se lleva a cabo de manera física, ¿no? Entonces, esa emulación de ese adversario pues se hace de esta forma, ¿no? Entonces, utilizando diferentes métodos diferentes vectores para poder llevar a cabo esta emulación. Si os fijáis, otra cosa interesante del ejercicio de Red Team, por ejemplo, es el conocimiento interno, completamente desconocido. Esta es lo ideal, es decir, porque ¿qué vamos a medir? Vamos a medir si los controles, las protecciones que tiene la organización, primero, son capaces de detectar esta amenaza. Segundo, si el equipo de seguridad, si la parte defensiva, es capaz también de, sin esperar que ser atacados, pues son capaces de responder y detectar esto, ¿vale? También se evalúa se evalúa también al equipo de seguridad en el conjunto de la seguridad de la organización, no solamente los controles, ¿vale? Entonces esto ya diferencia claramente de lo que es un hacking. Bien, vamos con cuál es la base en la ciberseguridad. Bueno, esto es un poco opinión, pero yo creo que, por ejemplo, necesitamos para especializarnos en ciberseguridad, que hay tanta gente y tanta demanda hoy en día para querer entrar en el sector, para querer entrar en el mundo de la ciberseguridad, lo primero es tener mucha motivación, sin eso y muchas ganas de aprender, sin eso no podemos hacerlo, pero lo segundo también es tener una buena base, ¿no? Es decir, ¿una buena base en qué? Pues si nos paramos a pensar en la ciberseguridad, podemos ver que hay diferentes verticales que podemos identificar como son las redes de ordenadores, por ejemplo, tanto en forense como en el hacking ético, como en los analistas hacen uso de las redes y el conocimiento de estas, lo que se puede saber de estas y los protocolos, el uso de los protocolos y lo que los protocolos nos pueden proporcionar también desde el punto de vista de ciberseguridad, como vamos a ver luego, por ejemplo, con el fingerprinting, pues es muy importante. Entonces, tener una buena base en redes es importante, tener una buena base de sistemas operativos es importante, lo acabáis de ver en la sesión anterior, ¿no? En el caso de Windows, conocer el sistema es algo importante. Y luego la parte de programación no significa ser un desarrollador, significa poder automatizar ciertas pruebas, poder automatizar ciertas acciones, poder modificar en un momento determinado un código de una aplicación o de un exploit o algo que permita adaptar a vuestras necesidades algo en un momento puntual, y también se necesita un poco este tipo de conocimientos. Entonces, esto es una triada en la cual pues es importante tener una buena base. Si esta base es buena, la especialización va a ser mucho más sencilla. Es decir, luego el conocimiento que tengamos que adquirir en la parte de ciberseguridad, con unos buenos fundamentos, pues va a ser más sencillo este camino. Esta slide yo la quería poner aquí porque
luego con las demos, con las prácticas que vamos a hacer, vamos a ver que tanto en redes como sistemas operativos como en algo de programación vamos a necesitar conocimiento de ello, ¿vale? En la parte de ciberseguridad siempre podremos ir y decir, pues estoy haciendo esto y fíjate que esto lo conozco porque tengo una base en lo otro, porque tengo conocimientos de lo otro, es algo que va alineado. Bien, otra cosa que querían comentar en el workshop, en el mini workshop que tenemos, son los estándares y modelos. Es cierto que en un proyecto gabinético y generalmente pues casi en cualquier actividad que hagamos en la ciberseguridad, pues la homogenización de procesos es una buena práctica. ¿Por qué? No tanto desde el punto de vista del que realiza la acción, sino más desde el punto de vista del cliente. Por ejemplo, imaginaos que nos hacen una auditoría, nos hacen un proyecto gabinético con diferentes pruebas, con diferentes auditorías, y tenemos que, con el tiempo, evaluar si hemos mejorado nuestra seguridad o no. Bueno, con la auditoría que nos hacen en el mes 1 y la auditoría que nos hacen en el mes 6, yo debería poder comprobar, ¿no? O mejor dicho, comparar ambos informes para ver cómo ha evolucionado mi seguridad, ¿no? De esta forma es un indicio de que mi seguridad puede mejorar o puede haber empeorado, lo cual no tendría mucho sentido, pero podría haber ocurrido porque ya sabéis que todos estos sistemas es algo dinámico y cambiante. Entonces, la homogenización de procesos es algo interesante, eso nos lo ofrecen con metodologías, estándares. Hay veces que nos pueden decir, pues, oye, el informe tiene que ser basado en esta metodología. Bueno, pues además muchas veces preguntáis, ¿no? La gente que está comenzando, oye, ¿dónde puedo ver informes o dónde puedo tener plantillas? Bueno, existen metodologías que ya esa información la proporcionan. Ahora vamos a ver alguna. Y bueno, pues es un tema interesante. Luego, OWASP, todos conoceréis OWASP, a quien no lo conozca, os recomienda que le echéis un ojo. OWASP empezó con una guía de buenas prácticas de desarrollo de autoevaluación, empezó con la parte web, luego ha pasado a la parte móvil también, luego ha pasado a la parte de Internet de las cosas también, y bueno, han sido muy, muy conocidos por tener un top 10 de vulnerabilidades que sacan cada 3-4 años. Yo me quedo con ese top 10 con una cosa que es interesante, y es que es ver un poco la evolución de las vulnerabilidades. Si nos paramos a pensar en la última década, entre 2007 y 2017, es decir, 2007, 2010, 2013 y 2017 sacan 4 tops, y en esos 4 tops lo que nos dice es las vulnerabilidades que más han detectado ellos, ¿no?, en Internet. Pero lo más interesante es que si nos fijamos, las inyecciones, tanto en 2007 como en 2017, siguen estando. ¿Qué quiere decir? ¿Que no ha evolucionado la tecnología? Sí, la tecnología sí ha evolucionado. Lo que ocurre es que las inyecciones también han cambiado. Pues antes había más inyecciones SQL, ahora habrá igual más inyecciones no SQL o de otro tipo de tecnología, pero siguen existiendo, ¿no? Y siguen evolucionando. Se evoluciona la tecnología y las vulnerabilidades también van evolucionando, pero los tipos de vulnerabilidades siguen estando ahí según podemos, o es una información que podemos sacar o extraer de los informes de OWASP. Que bueno, está bien para estar un poco actualizado de lo que hay, ¿no? Pues siempre hay alguna vulnerabilidad nueva que aparece y está bien. Más, tenemos el MITRE. El MITRE es un organismo que lo que nos da son muchas cosas, ¿no? Ahora mismo está muy de moda la matriz de ATT-CK, donde se mapean tácticas y técnicas utilizadas por las amenazas, bueno, quizá con más relevantes en los últimos años. Es un muy buen trabajo del MITRE, lo de la ATT-CK. Y bueno, pues también tienen otro tipo de herramientas como el CWE o el CVE. El CVE, todos lo conocéis, marcan los expedientes de seguridad. Es decir, sale una vulnerabilidad mañana, pues un SQL injection en un plugin de WordPress, sale un CVE pues con el año, con un ID, que identifica esa vulnerabilidad y nos explica cómo funciona, a qué afecta, qué versiones, etcétera. Y el CWE lo que hace es agrupar. Es decir, en vez de decirnos pues esta vulnerabilidad concreta, pues al final todas las inyecciones las agrupamos bajo un identificador. Lo que nos ayuda el CWE y el CVE es a estandarizar de nuevo. Es decir, nosotros podemos hacer un trabajo de pentest o de auditoría, encontramos vulnerabilidades, si la vulnerabilidad está catalogada, identificada de una forma estándar, pues oye, el informe va así y eso homogeniza, nos ayuda a homogeneizar el proceso. Bien, luego tenemos el FERT, donde tenemos el CVSS, que es un score, nos marca un poco la severidad de la vulnerabilidad, es decir, la criticidad entre 0 y 10, de que si esa vulnerabilidad se lleva a cabo, se explota, pues cómo puede impactar o cómo de severo es contra los activos de la organización.
Bueno, hay varios marcadores, está el base, está el temporal environment. Cuando vosotros veis un CVSS de tipo un 10, es algo muy crítico por varios factores, pues porque se puede explotar desde Internet, porque no es complejo de explotar, porque no requiere autenticación, bueno, por varios factores llega a 10 esa criticidad y bueno, el base score lo que quiere decir es algo genérico, pero no a todo el mundo le afecta igual una misma vulnerabilidad, porque depende sobre qué activo se pueda explotar esa vulnerabilidad, pues se puede afectar más o menos. Para eso están el temporal y el environment score, ¿vale? Porque en función de tus circunstancias en la empresa, eso va a afectar más o va a afectar menos, ¿vale? Entonces puede rebajar el score que te indica inicialmente el base score o puede aumentarlo incluso, puede hacerlo más grave. Bien, metodología. Tenemos esta aquí, que yo os recomiendo que si no la habéis echado el ojo nunca, pues lo miréis. Penetration Testing Execution Standard. Tiene varios capítulos, nos dan una guía de herramientas, nos dan las fases de un test de intrusión, claramente, recopilación de inteligencia, análisis de vulnerabilidades, explotación, post-explotación, reporting, y luego pues una serie de apéndices donde incluso aparecen pues templates de informes, ¿no? Entonces, bueno, pues nos enseña un poco cuando estamos metiéndonos en este mundo, pues a poder, bueno, seguir una especie de metodología donde, pues, además nos dan herramientas donde podemos llevar a cabo los test de intrusión. Bien, vamos con la parte de recopilación de información. La parte de conceptos es la parte más aburrida, siempre lo decimos, pero bueno, hay que hacerlo. Y ahora vamos con la parte de primeras fases, por ejemplo, de un test de intrusión, donde estamos en una red y queremos hacer un poco de recopilación de información. Y lo primero, bueno, pues vamos a utilizar técnicas de fingerprinting para poder, primero, recopilar información sobre máquinas en una red, por ejemplo, ¿vale? Este tipo de técnicas nos va a permitir sacar una foto de la red y sobre qué máquinas tengo conectividad, puertos abiertos en las máquinas, ¿no? Bueno, pues puertos abiertos, qué sistemas operativos están utilizando esas máquinas, si existe algún tipo de protección en esas máquinas o en la red que detecte, pues, por ejemplo, un firewall, ¿no? Por ejemplo, podemos que nos esté bloqueando o nos esté rechazando cierto tráfico. Podemos también detectar qué software se encuentra detrás de esos puertos, ¿vale? Con diferentes técnicas, pues se puede también, vale, pues en el puerto 23, en el puerto 21 o en el puerto 80 tienes un software que es este. Vale, pues ese tipo de cosas lo podemos hacer con técnicas de fingerprinting. Aquí lo interesante es que vosotros veáis que lo que yo dije de cuál es la base de la seguridad, de la ciberseguridad, redes, sistemas operativos, programación. Aquí las redes son fundamentales y los protocolos, la arquitectura TCP/IP, los protocolos de la arquitectura TCP/IP son fundamentales. Aquí saber cómo funcionan, ¿no? Porque gracias a saber cómo funcionan vamos a ver que Nmap u otras herramientas son capaces de inferir cierta información simplemente por cómo responden las máquinas a ciertas peticiones que nosotros hacemos, ¿vale? Esto es la gracia. Nosotros no tenemos por qué, lógicamente, en los ejercicios vemos las máquinas remotas, pero en un escenario real nosotros no vemos máquinas remotas, nosotros encontramos IPs, como mucho. Entonces tenemos IPs y a partir de ahí tenemos que empezar a sacar información de ellas. Claro, las herramientas no hacen magia. Lo que están haciendo por detrás es hacer uso de la arquitectura TCP/IP y, bueno, pues si yo quiero saber que hay un puerto abierto o no, pues yo le mandaré un flag, un TCP con el flag de SYN habilitado y si me contestan con un SYN ACK, si el puerto está abierto, si me contestan con un RST ACK, el puerto está cerrado y si no me contestan es que igual hay un firewall, tengo que hacer también otras pruebas para saber si esa IP es que esa máquina está apagada o hay alguien que está evitando que el tráfico llegue. Ese tipo de cosas tan sencillas, muchas veces no nos paramos a pensar cómo funciona. Y a veces en Nmap, cuando lanzamos modos de escaneos agresivos o modos de escaneos más avanzados, lo que estamos haciendo es que Nmap empieza a apilar una serie de escaneos sencillos y empezar a interpretar toda la información que él va resolviendo con esos escaneos sencillos, ¿no? Esas escaneos más avanzados. Bien, entonces, el fingerprinting nos va a permitir obtener una visión de lo que tienen las máquinas, es como hacerle una foto a las máquinas en la red en un momento determinado, encontrar vectores de ataque. Es verdad que luego en la fase de análisis de vulnerabilidades es cuando más vectores o incluso vulnerabilidades potenciales podríamos encontrar, pues con herramientas como un Nessus, por ejemplo, ¿no? O un Expose. Pero es verdad que en la parte de fingerprinting también vamos a empezar a detectar ciertos vectores por los cuales podemos empezar a tirar del hilo, ¿no? Entonces, bueno, también es interesante. Quedaros con la última frase.
Los escaneos no son magia, todo se basa en las respuestas de la máquina remota, ¿vale? Eso es importante. Bueno, yo os he dejado aquí algunos escaneos. Bueno, podríamos dar un workshop de Nmap de unas cuantas horas y otro tipo de herramientas de fingerprinting. Pero bueno, vamos a centrarnos en hacer un ejemplo sencillo sobre un entorno que vamos a tener montado y con diferentes escaneos. Aquí tenemos el SynScan, el TCP Connect, el ACK Scan. El ACK Scan, por ejemplo, el objetivo del SynScan y el TCP Connect es saber si un puerto está abierto o no en una máquina remota. El ACK Scan, por ejemplo, tiene como objetivo saber si un puerto está filtrado o no, es decir, si hay un firewall delante o no. ¿Vale? Es muy curioso cómo lo hace. Simplemente se manda un flag TCP un paquete TCP con el flag ACK activo y si la máquina no tiene firewall me va a contestar diciendo si no tenemos una conexión previa en TCP, ¿por qué me estás enviando una ACK? No tiene sentido. Te contesto con un RST. Si hay un firewall delante, directamente no me va a contestar, me va a hacer un drop. Entonces el puerto está filtrado. Puede ser que me hagan un reject, que el firewall me diga, te rechazo el paquete. Bueno, me llegará un paquete ICMP. Son diferentes estados. Es decir, podemos ver el fingerprinting como un proceso en el que es una máquina de estados, al final. Tenemos una especie de autómata, ¿no? Tenemos una máquina de estados y en función de las peticiones y las respuestas que vamos obteniendo, vamos encontrando diferentes estados y podemos inferir cosas de la máquina. ¿Nos puede engañar la máquina remota? Sí. ¿Tiene sentido? No mucho, ¿no? Porque la seguridad por oscuridad ya sabéis que no es algo, no es una buena idea. Nunca es una buena idea que hagamos que un Linux se comporte como un Windows. En las respuestas de la API TCP/IP podemos hacerlo, pero no es una buena idea, no es una seguridad por oscuridad, entonces no tiene mucho sentido. Luego, bueno, el escaneo ARP con el parámetro -SP, el ping sweep, vamos a ver diferentes cosas. Y luego con Nmap hay una plantilla interesante que es la opción "-t", donde vosotros podéis indicar cada cuánto tiempo queréis que envíe los paquetes Nmap. Entonces, por defecto es -T3. Si no ponéis nada, es como si pusierais -T3. Y luego, bueno, existe el modo paranoico, donde ponemos que Nmap puede enviar una petición cada 5 minutos, cada 300 segundos, ¿no? Entonces es una barbaridad. Entonces tardaríamos en escanear 4 puertos, tardaríamos 20 minutos en escanear 4 puertos. Pero es verdad que en un proceso real, cuando hacemos un escaneo, cuando hacemos este tipo de pruebas, tenemos que intentar generar el menor ruido posible, por lo cual un escaneo no es algo rápido. Que nosotros hagamos ahora un escaneo y lo hagamos a toda velocidad y saquemos un montón de evidencias, es un proceso que es lento, porque generalmente hay que generar el menor ruido posible. Bueno, vamos a compartir esta sesión. Tenemos abiertas, bueno, algunas máquinas. De momento yo quiero que no las veáis porque es la gracia de esto. Es decir, nosotros llegamos a una red y no sabemos qué máquinas hay. Entonces directamente pues podemos hacer esto. A mí me gusta enseñar este ejercicio, estamos en la red 10.0.0.0, me gusta enseñar este ejercicio cuando estamos con un Wireshark, ¿vale? Por lo cual yo voy a abrir un momento a ver si no me colapsa mucho la máquina. Vale, mientras abre Wireshark, yo voy a lanzar esto. Como estamos en una red local, ¿vale? El SP es un parámetro un poco especial de Nmap. En los SP lo que va a detectar es, si estamos intentando escanear una red local, lo que va a hacer SP es lanzar un escaneo de tipo ARP. ¿Vale? Entonces esto lo vamos a capturar con ¿qué es lo que hace Nmap por debajo? ¿Vale? Entonces, bueno, como veis aquí, está haciendo un escaneo de ARP, está preguntando a un montón de máquinas con un ARP request, ¿quién tiene esta IP? ¿Quién tiene esta otra IP? ¿Quién tiene esta otra IP? Así hasta que alguno le conteste. Fijaos que aquí hay uno que le ha contestado, la 10.0.0.3 le ha contestado, la 10.0.0.10 le ha contestado, ¿vale? Ahí ARP replis, y luego todos son ARP request, Vale. El resultado es que Nmap sabe que la máquina 10.0.0.3 y la 10.0.0.10 son máquinas que están levantadas porque han contestado a ARP, un ARP scan. Entonces no hemos hecho uso de un ping, no hemos hecho uso de ningún tipo de protocolo por encima, ¿vale? Simplemente un ARP para poder saber
qué tipo de máquinas estamos directamente conectados. Si por otro lado hubiésemos hecho un escaneo sobre otra red, imaginaos que en vez de ser la 10 hubiese sido cualquier red que hubiera en Internet, que nos tenemos conectados directamente a ella, pues el escaneo ya no hubiese sido por ARP, porque el ARP básicamente es un protocolo de área local. Ya hubiéramos utilizado pues ya diferentes tipos de pruebas, desde un paquete ICMP para ver si me contestas al PIN, pues significa que la máquina está viva, o utilizar lo que se llama un PIN TCP a través de ACK o un PIN TCP a través de un flag de SYN, es decir, un PIN a un puerto con el objetivo no de saber si el puerto está abierto, sino con el objetivo de saber si me contestas es que la máquina está viva. Ojo, que ahí voy a sacar dos conclusiones. Si yo hago lo que se llama un PIN TCP ACK, pues puedo saber, primero, si la máquina está levantada y además si tiene un firewall en ese puerto al que yo he hecho el PIN o no. Lo que hace -SP es realizar diferentes pruebas con diferentes protocolos. Primero con ICMP, luego prueba con TCP. Si TCP está bloqueado porque hubiera un firewall, empieza a probar pues, con UDP, empieza a probar incluso con el protocolo IP, con un datagrama IP mal formado para ver si me devuelves algo. O sea, cuando nosotros mandamos un datagrama IP mal formado y llega a la máquina remota, puede que me devuelvan un paquete ICMP diciendo, oye, que esto que es inalcanzable, tal. Pero ya sabemos que está viva. O sea, SP tiene implementado diferentes técnicas con diferentes protocolos para ver si en alguna si hubiera un firewall delante y nos estuviera bloqueando, para saber un poco por dónde, bueno, pues intentar pasar del firewall por si algún camino no estuviera bloqueado en ese firewall. Bueno, esto nos permite descubrir máquinas. Ahora mismo hemos descubierto dos. Vamos a irnos a la máquina, por ejemplo, 10.003 y vamos a empezar. Voy a acotar aquí puertos, voy a lanzar del 20 al 500, o bueno, vamos a poner del 20 al 5000. Vamos a simplemente lanzar el 10.003. Voy a parar esto un segundo. Y vamos a ver qué nos depara. Vale, bueno, nos da una serie de puertos abiertos. Esto tiene pinta de ser una máquina Windows, tiene pinta. Luego también podríamos haber optado por el parámetro "-o", donde también Nmap empieza a hacer pruebas para saber si es una máquina Windows, si es una máquina Linux. Dentro de la máquina Windows intenta también sacar información para obtener si es un Windows 7, si es un 8, un 10, un 2008, un 2016, lo que sea. Vale, pero de nuevo yo me paro a pensar aquí y os quiero decir, a ver, pensemos en que en un workshop de introducción lo que tendríamos que ver de forma detallada es, bueno, el puerto 21 está abierto, pues vamos a ver con WiseAct realmente por qué está abierto. Porque tenemos que conocer las bases, lo de siempre, lo que hemos comentado antes. Es importante conocer la base. Aquí, bueno, fijaros, claro, estamos mandando un flag de SYN en TCP, nos está contestando con un SYN ACK. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Nmap nos está diciendo si es que el puerto está abierto. ¿Vale? Esas son cosas muy básicas, pero que en un comienzo hay veces que la gente trata Nmap como si fuera algo mágico y tenemos que entender lo más básico. Bien, vamos a ver también puertos del 20 al 500 de la máquina 10.010 que nos quedaba por ahí. Encontramos puerto 22, puerto 80. Bueno, tiene diferentes recursos. Esta no sabemos qué máquina es. Podría ser una máquina Linux, podría ser una máquina Windows. Bueno, según la prueba de Nmap con la opción "-o", nos va a sacar que esto creo que es un Linux. Sí, aquí no lo saca, parece ser un Linux. Y luego tenemos mucho que profundizar con el Nmap, pero podríamos irnos directamente, esto voy a cerrar, aquí a Metasploit, y tiene algunos módulos auxiliares para escanear muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, por cada protocolo conocido, tenemos una carpetita aquí dentro de Auxiliary Scanner, que es SMB, HTTP, SMTP, SSH, FTP, protocolos así, los bien conocidos. Y tenemos módulos para cada protocolo. Tenemos un módulo que es protocolo-versión, ¿vale? Entonces, son módulos que se encargan para ese protocolo de intentar sacar versiones o detalles, información. Ya que hemos detectado que esos puertos están abiertos, podemos sacar un poquito más de info, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos tirando 445, está abierto en el 10.003 y podemos sacar pues información de la máquina. Por ejemplo, aquí tenemos un Windows 7, tenemos el nombre de la máquina, si estuviera en dominio, pues o no está en dominio, en este caso no está.
y tenemos esa información. Pero hay más, por ejemplo, en el caso de la 10.0010 teníamos lo mismo, pues un servidor web que nosotros podemos querer sacar información, un poco más de detalle. Hay veces que las técnicas que utilizan pues son técnicas, fijaos aquí, un Apache 2221, son técnicas muy sencillas. Por ejemplo, banner grabbing, se conectan a un socket, le devuelven un banner y lo que nos diga el banner me lo creo. Hay otras que hacen evaluación de las cabeceras, intentan sacar también la parte del server en la cabecera. Hay otras veces que nos conectamos al recurso compartido para ver cierta información que se puede obtener de él. Bueno, pues cada una de una forma, pero vamos sacando este tipo de información. Es verdad que con el Nmap podríamos haberlo hecho con el parámetro -sv, ¿vale? Sobre una máquina concreta, por ejemplo, el puerto 22. Y en esta máquina, pues nos va a sacar, ¿veis? Nos hace esa inferencia por detrás de, vale, pues eso es un OpenSSH 7.2, protocolo de SSH, la versión 2. Vale. Bueno, esto es fingerprinting. Como veis, vamos recopilando información de las máquinas y vamos haciendo una foto y una foto del estado actual de ellas, ¿no? Con esta información podríamos empezar a rascar y decir, bueno, pues en la máquina 10.007, 10.003, hemos visto que había un SMB, ¿no? Entonces, bueno, es un Windows 7, existe una serie de vulnerabilidades en Windows 7 que pueden estar asociadas al SMB. Aquí en donde entraría la parte de análisis de vulnerabilidades, ¿no? Es decir, bueno, pues ya tengo esta información y empiezo a hacer pruebas para ver si existe realmente alguna vulnerabilidad potencial. Pero es cierto que también existen herramientas, tanto en Metasploit como en otras herramientas, donde podemos hacer uso para sacar esa información. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de tirar aquí un escáner para la vulnerabilidad MS17010. ¿Esta cuál es? Pues esta es, podríamos tirarlo contra toda la red, ¿no? Todos los SMBs que hubiera en la red, pero ¿esta vulnerabilidad cuál es? Pues esta vulnerabilidad es la de Eternal Loop, ¿vale? Esta es Eternal Loop y dice, bueno, pues parece vulnerable. O sea que no pinta mal, ¿no? Hemos detectado ya aquí una vulnerabilidad. Ya os digo que nos estamos saltando toda la fase de análisis de vulnerabilidades que vendría después, realmente. Estamos yendo ya casi a la fase de explotación. Pero quiero que veáis un poco que en esa primera fase de fingerprinting podemos recopilar mucha información y ya empezamos a ver vectores por donde podemos orientar los ataques. Entonces, en el caso de... Tenemos aquí un vector para ir ahora, que es el de Windows, y tenemos un segundo vector, como queremos sacar un segundo vector sobre la máquina Linux, lo que vamos a hacer, como tenemos un servidor web, hemos visto que en la máquina Linux tiene un servidor web en el 80, vamos a hacer uso de una herramienta que se llama Dirbuster. Vale, a Dirbuster le pasamos un diccionario, existen diccionarios muy completos para hacer fuerza bruta a directorios y todo esto. Este es un ejemplo de uso de Dirbuster. Aquí vamos a cargar un diccionario muy pequeño que tenemos. Tenemos aquí gran cosa, pero lo suyo sería utilizar un buen diccionario aquí, ¿vale? Podemos configurar un poco cómo queremos hacer la fuerza bruta, si queremos hacer solo peticiones get o también hacer dejarle a él que elija entre get y head. Bueno, pues tenemos aquí las opciones de cómo queremos hacer la fuerza bruta, cómo de recursivo queremos que sea, si queremos que sea recursivo o no, es decir, que entre en los directorios y siga o solamente se quede en la raíz de donde le hemos dejado. Bueno, lanzamos en este caso el Dirbuster. Es muy rápido porque, claro, primero el servidor web tiene muy pocas carpetas, ¿vale? Y luego el diccionario que hemos dado es muy corto. Los resultados hemos obtenido son estos, hemos obtenido un 403 aquí, raro, hemos obtenido un 200 y un 200. Vale. Si vemos el árbol, tenemos la raíz, tenemos una carpeta CGI-bin y un fichero hca.html. En el CGI-bin, al final, sabéis que son scripts lo que hay ahí. Entonces, claro, si nos abrimos ahora un navegador, abrimos un navegador y vamos a esa página, vamos a ver cómo se puede o cómo realmente están ejecutando esos scripts de esa carpeta, ¿vale? Entonces, bueno, esto tarda un poco el Firefox, esta máquina está ahí un poco pillada, pero
Vamos a la 10, 0010. Vale, aquí tenemos el recurso hca.html que aparecía con el Bitbuster. Cuando le damos aquí, CGI bin barra bull.cgi. Bueno, es un recurso que está preparado ya con una vulnerabilidad, lógicamente. ¿Vale? Es un script, hará uso de bash. Bueno, esto luego se puede lanzar un escáner de vulnerabilidades y nos daría mucho más información seguramente, pero el propio Nmap ya podemos decir, bueno, esto me huele que es algo bastante antiguo y que puede ser que en el puerto 80 un segundo, sí, lo tengo aquí, script, eso es. Que en el puerto 80 vamos a lanzar este script contra el puerto 80, que es un script de NSE de Nmap, ¿vale? Esto lo pongo ahora. Y los argumentos que le estamos pasando es pues la URI, ¿vale? El recurso. Entonces, Nmap, aparte de hacernos sacar información sobre el puerto 80 y tal, es capaz de, bueno, tiene un motor de scripting, que es el NSE, ¿vale? Nmap Script Engine, y gracias a este motor, pues podemos hacer uso, por ejemplo, de estos scripts que están escritos ahí, hay como unos 500 o cerca de 500 NSE, ¿vale? Y fijaros que nos automatiza la prueba y nos dice, oye, pues mira, hay vulnerabilidad, este es el CVE y es antigua, como veis aquí. Aquí tenéis la información, es perfecto para el informe y, bueno, pues vulnerable. Entonces nosotros decimos, vale, pero nosotros queremos ir más allá, queremos o necesitamos poder explotar esa vulnerabilidad. Entonces vamos a irnos podemos buscar en Google, encontraremos que hay un montón, en este caso para Cellshock, de scripts, pero nosotros vamos a irnos a Metasploit y lo vamos a automatizar con Metasploit. ¿Vale? Entonces, bueno, Metasploit al final es una herramienta que os va a permitir ahorrar tiempo cuando existan módulos para ciertas acciones que necesitéis hacer, pues va a ahorrar bastante tiempo. Y en este caso tenemos que configurar la máquina remota, el target URI, que el target URI lo hemos visto antes, que es el CGI bin, el que nos daba Bitbuster, y luego que hemos visto con Firefox, y tenemos que indicarle el payload, ¿no? Entonces, una cosa es el exploit, que es el código que sabe aprovecharse de la vulnerabilidad, ¿vale? Y luego, lo que aquí llamamos payload, en otros ámbitos le llamaríamos shellcode, es ese código que queremos que se ejecute, ¿vale? Que se ejecute cuando el exploit tenga éxito. Entonces, bueno, aquí lo configuramos un meterpreter, que es un tipo de payload de conexión inversa, en este caso. ¿Vale? Conexión inversa quiere decir que el código se ejecutará en la máquina Linux y se conectará contra Mical. Contra Mical y Linux, que es donde estamos nosotros ahora. Entonces, bueno, pues lanzamos el exploit y esto nos funcionará. Tendremos una sesión aquí en Meterpreter en Linux. ¿Vale? Este es un ejemplo un poco raro porque muchas veces siempre veréis que los Meterpreter los lanzan contra un Windows, pero también puede hacer, como veis, en Linux y en Mac. Y luego pues tenemos acceso y ahora mismo pues, tendríamos una shell con un usuario, no es root, pero bueno, tenemos un usuario y podríamos empezar la parte de post-explotación, es decir, vamos a buscar en este caso la escalada de privilegios como viene aquí, ¿vale? La parte de escalada de privilegios, también podemos empezar a partir de esta máquina a utilizarla para hacer pivoting y llegar a otras máquinas, podemos recopilar información de la máquina o de redes que se pueden ver desde la máquina Linux, porque hay veces que al comprometer una máquina, de repente tenemos conectividad con otras máquinas a las que antes no podía llegar, por lo cual las técnicas de pivoting son importantes. Y luego las técnicas de movimiento lateral es cómo puedo pasar de ese Linux o de ese Windows, pasar a otra máquina, eso es un movimiento lateral, que bueno, existen diferentes técnicas y todo eso se trabaja en la postexplotación, ¿no? Que no nos da tiempo hoy a hablar mucho de ello, pero que sepáis que eso es así. Y bueno, aquí hay un truco. Y es que os lo voy a dejar simplemente para que lo veáis. No puedo ver el sudo, es verdad. Bueno, pero sí lo podéis hacer, es esto. Si hacéis un sudo lf, ves que no os ha pedido clave y podéis decir, anda, ¿y esto?
anda, es que puedo ser root. O sea, fijaros que el usuario HCA, que es el que tenéis, es un usuario que es sudo, aunque no podemos ver el fichero, pero sí, bueno, podemos verlo si lo hacemos así, lógicamente. ¿Vale? Veis que ahí no pide la contraseña, está configurada así en la máquina, por lo cual habéis accedido a un sistema en el cual pensáis que tenéis que hacer una escala de privilegios y la escala de privilegios es tan sencilla, en este caso, como aprovecharse de que tenéis el sudo. Aquí podréis ir a más. El módulo Metasploit lo que está haciendo, un segundo que lo pinto aquí un poco mejor, lo que está haciendo el módulo de Metasploit al final es subir un binario. ¿Vale? Un binario a través de la vulnerabilidad de SELSOC, estamos ejecutando código remoto y ese código remoto estamos provocando subir un binario, que es este de aquí, en este caso es este, es un nombre aleatorio que mete Metasploit, y si nosotros lo volvemos a ejecutar de esta manera, nombre del binario, y tuviésemos un handler de Metasploit esperando para recibir esa conexión, estaremos ejecutándolo con un privilegio y tendríamos el root de la máquina. No haría falta buscar otro exploit, no, simplemente en la configuración de esa máquina está mal. No está mal, es una configuración débil, es un fallo de configuración. No es una vulnerabilidad, pero es un fallo de configuración. Para que veáis que a veces son vulnerabilidades y en algunas otras ocasiones lo que hay son fallos de configuración que puedes aprovecharte para, por ejemplo, como en este caso, escalar privilegios. Bien, nos quedan unos 10 minutos y yo quería también enseñaros, a 15, quería enseñaros algo más. Vamos a dejar el Meterpreter en Linux y vamos a volver a la parte de Windows. Hemos visto antes que era vulnerable al Eternal Blue, ¿vale? Entonces nosotros, bueno, tenemos aquí, a ver, que a veces se queda atascado. Tenemos es vulnerable Eternal Blue. Nosotros hicimos un módulo, mi ex compañera Faye, la Berta y yo, hicimos un módulo en Metasploit donde integrábamos, pues cuando salió el exploit de Eternal Blue, lo integramos, hicimos una pequeña integración en Metasploit, que realmente reutilizábamos todo lo que estaba en lo que se publicó, pero se podía invocar desde un módulo de Metasploit, ¿no? Lo cual pues simplificaba un poco el manejo. Y bueno, lo tenéis disponible en el repositorio de GitHub de ElevenPath, ¿vale? Lo tenéis con este nombre. Si no recuerdo mal, aquí en la info sí, estábamos aquí. Y bueno, es funcional. Esta versión, fijaros que se quedan las 7 porque fue la primera versión que salió. Y bueno, hay una serie de variables, pero realmente hay que tocar poco, ¿no? Hay que tocar el rhost, hay que configurar el payload y nada más. Bueno, aquí se habla, ¿no? Un poco de esta integración, del exploit original, no se ha migrado totalmente. Bueno, pues marcamos el rhost, que es la máquina Windows. Como hemos visto antes en el escaneo, que potencialmente era vulnerable, vamos a verlo. El proceso a inyectar lo podemos cambiar. Yo recomiendo, por ejemplo, o un LSAS, o ahí en System, porque vamos a ese System y pasamos desapercibido además, porque nos estamos inyectando en un proceso que pasa desapercibido, y luego, pues, por ejemplo, un Meterpreter. ¿Vale? Entonces, esto, la primera vez, cuando lanzamos el exploit, pues esto a veces puede tardar un poco, pero bueno, si todo va bien, fijaros cómo se genera ahí la DLL, se utiliza WINE por detrás, como estáis viendo. Y bueno, esto era una forma de poder utilizar lo que en su momento salió, pues desde Metasploit de manera muy sencilla. Luego ya Metasploit, la gente de Rapid7 sacó el módulo oficial, se ha integrado pues como debe ser, ¿no? Pero bueno, esto era algo bastante funcional, nos sigue funcionando y ahí lo tenemos. ¿Vale? Entonces ahí tenemos la sesión 2. Y tenemos el system y bueno, tenemos aquí invocado el hashes y ya tenemos el control total en esa máquina. Claro, no siempre, también hay que decir que no siempre en la máquina Windows, pues vamos a, una máquina Windows, en cualquier máquina, vamos a llegar como system, como era el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior en Linux éramos un usuario normal.
Lo que pasa que, claro, por un fallo de configuración en la máquina podíamos escalar privilegios. Aquí directamente, pues debido a esta vulnerabilidad, podríamos llegar a ser directamente system, ¿no? Ahí vemos cómo funciona todo el entorno y todo el volcado de gases. Vale, pues esto era un poco el workshop express de una hora que queríamos comentar con todos vosotros. Espero que os haya entretenido, gustado. La 8.8 ha preparado, ya os contarán, pero ha preparado una serie de talleres, tanto presencial como online, para diferentes temáticas, donde se vamos a explicar muchísimas cosas más y de una forma pues un poco más detallada, porque en una hora no tenemos tiempo para mucho. Así que muchas gracias y cualquier pregunta o cuestión, aquí estamos.